Hay una herida en el corazón del mundo. No se ve con los ojos, pero se siente en el alma. Es un eco silencioso que resuena cada vez que la injusticia parece ganar, cada vez que una oración parece perderse en el vacío. Y en el centro de esa herida, a menudo encontramos un silencio que pesa, que confunde, un silencio que se siente como un abandono, el silencio de Dios. Ese silencio es el combustible de la pregunta más peligrosa y más humana de todas. ¿Por qué? ¿Por qué la vida duele? Tanto, ¿por qué personas buenas, personas como tú, como tu familia, enfrentan tormentas que parecen no tener sentido? Y si te dijera que la respuesta a este misterio no se encuentra en una fórmula o en un libro de reglas, sino en una historia. Una historia tan antigua y poderosa que fue el centro de una apuesta celestial. La historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, no para ser castigado, sino para demostrar algo, para demostrar el verdadero valor de la fe humana. Vamos a sumergirnos juntos en esta historia prohibida, no solo para escuchar un cuento antiguo, sino para encontrar un espejo de nuestra propia alma y, quizás, una nueva manera de entender el silencio de Dios. Lo que vas a descubrir aquí puede transformar la forma en que ves tus propias batallas. Antes de comenzar este viaje, sé parte de nuestra comunidad de buscadores. Si tú también has sentido esa herida, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras exploraciones. Deja tu like para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y dime en los comentarios, con toda sinceridad, ¿cuál es la primera pregunta que le harías a Dios si tuvieras la oportunidad? Tu respuesta es el primer paso de nuestro viaje. Ahora, prepárate. La historia de Job está a punto de comenzar. Para entenderla, necesitamos viajar en el tiempo y el espacio, a la lejana tierra de Uz. Una tierra de colinas suaves y polvo dorado bajo un cielo inmenso y azul. Y allí, bajo ese cielo, vivía un hombre llamado Job. Job no era simplemente un hombre bueno, era el espejo de la perfección humana, un reflejo de lo que la rectitud podía llegar a ser sobre la tierra. Su figura era íntegra, sus hombros rectos, su mirada serena y profunda. Se apartaba del mal, no por miedo al castigo, sino por un amor profundo hacia el orden y la belleza de la creación. Comprendía que el mal era una disonancia, una nota desagradable en la sinfonía divina, y él se rehusaba a tocarla. Su vida era un testimonio visible de la bendición de Dios. 7 hijos y 3 hijas, cuyas risas eran la melodía que llenaba su hogar. Eran 10 estrellas en su constelación particular, y él las amaba con una devoción feroz y tierna. Su riqueza era legendaria, no acumulada por la codicia, sino florecida por la sabiduría. 7,000 ovejas se movían como nubes blancas por sus pastizales. 3,000 camellos, las naves del desierto, transportaban su reputación más allá de las fronteras. 500 yuntas de bueyes araban sus campos fértiles, y 500 asnas servían a su numerosa casa. Era el hombre más grande de todos los hijos de Oriente, pero la piedad de Job iba más allá de las apariencias. Cuando sus hijos e hijas celebraban sus banquetes, turnándose en sus casas, en un ciclo de alegría y celebración, el corazón de Job se llenaba de un temor sagrado. Al final de cada ciclo de fiestas, se levantaba de madrugada, mientras el mundo aún estaba envuelto en el manto grisáceo del alba. Y allí, en el silencio sagrado de la mañana, ofrecía holocaustos, uno por cada uno de sus hijos, pues decía en su corazón: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Él purificaba con fuego y oración incluso los pecados que existían únicamente en su imaginación temerosa. Construía un cerco de protección espiritual alrededor de su familia, una muralla de devoción inquebrantable. Su casa era un oasis de paz, su familia un jardín de alegría,
su alma, un santuario de fe. Era un hombre completo, una bendición para sí mismo y para quienes lo rodeaban. Pero en los reinos invisibles, donde las realidades celestiales se tejen y los destinos se pesan en la balanza, el testimonio de un hombre justo en la tierra estaba a punto de convertirse en el centro de una apuesta cósmica, un drama que haría que los cielos contuvieran la respiración. Y aconteció un día fuera de los días, un momento en el flujo de la eternidad, y en ese día los hijos de Dios, seres de luz y poderío ancestral, vinieron a presentarse delante del Señor. Imagine la escena, no ángeles con alas de plumas, sino constelaciones de conciencia, pilares de fuego y sabiduría, cada uno gobernando un aspecto de la creación, presentándose ante la fuente de toda existencia. Un silencio hecho de poder y reverencia llenaba la corte celestial. Y entre ellos vino también el Satán. Su nombre, en hebreo, no significa maldad encarnada, sino el adversario, el acusador. Él es el fiscal cósmico, aquel cuyo rol es rondar la tierra, observar las fisuras en la creación, probar la solidez de la virtud humana y presentar sus acusaciones ante el trono divino. No es el opuesto de Dios, es una criatura, parte del consejo, un instrumento de un propósito mayor y más misterioso. Su presencia introduce una nota de escepticismo, una sombra de duda en el brillo de la corte celestial. Y el Señor, conocedor de todos los corazones y de todos los caminos, le dijo al adversario: ¿De dónde vienes? Con una lógica fría y desapasionada, la voz del acusador cortó el silencio reverente de rodear la tierra y de andar por ella. Él es el observador incansable, el auditor de la humanidad, siempre buscando una falla, una hipocresía. Entonces, el Señor, con una voz que contenía el sonido de galaxias girando, formuló una pregunta que sellaría el destino de Job. ¿No te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Había un orgullo divino en aquellas palabras, la alegría del Criador en su criatura. El adversario respondió, y sus palabras eran como el goteo de un veneno sutil. Había un cinismo antiguo en su voz, la incredulidad de quien ya ha visto imperios de virtud derrumbarse con un simple soplo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Su fe no es pura, es una transacción comercial. Él te alaba porque tú le pagas para hacerlo. El desafío quedó suspendido en el aire, pesado y terrible. La acusación era clara. La fe de Job era un producto de su comodidad. Elimina la comodidad, y la fe se derrumbará como un castillo de arena. Pero, continuó el acusador, y su voz se convirtió en un silbido peligroso, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Quítale a sus hijos, su ganado, su reputación, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Un silencio profundo se instaló. Los hijos de Dios observaban, conscientes de la gravedad de aquel momento. La integridad de un hombre en la tierra se había convertido en el punto de prueba de una cuestión eterna. ¿La humanidad ama a Dios por quien Él es o solo por lo que Él da? Entonces el Señor, en su soberanía inescrutable, otorgó su permiso. Su voz no era de ira, sino de una certeza calma y absoluta. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. La apuesta estaba sellada, el límite establecido, y el adversario, con el permiso divino en sus manos invisibles, se retiró de la presencia del Señor. Descendió de los reinos celestiales, trayendo consigo una autorización para desatar el caos, listo para probar el cerco de devoción que Job había construido alrededor de su vida.
El telón estaba a punto de abrirse para el primer acto de la tragedia. Y el día llegó. Un día como cualquier otro en la tierra de Uz. El sol trazaba su curso habitual en el cielo. Los siervos trabajaban en los campos, y los hijos e hijas de Job estaban de fiesta en la casa de su hermano primogénito, comiendo, bebiendo vino, inmersos en la alegría inocente de su juventud. Job quizás se encontraba en su casa, el corazón en paz, contemplando la generosidad de Dios. Entonces llegó el primer mensajero. No caminó, corrió. Sus pies levantaban nubes de polvo, su rostro era una máscara de pánico, sus ropas estaban rasgadas. Irrumpió en la presencia de Job, inclinándose, sin aliento, la voz embargada por el terror. Estaban los bueyes arando y las asnas paciendo cerca de ellos. Comenzó, pintando una escena de normalidad, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job apenas tuvo tiempo de procesar la pérdida, de sentir la primera punzada de la ruina, cuando otra figura apareció en el horizonte, corriendo aún más desesperadamente. El segundo mensajero. Su piel estaba ennegrecida por el humo, sus ojos desorbitados de horror. Y hablaba, y mientras aún hablaba, llegó el segundo y dijo: «Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». Fuego de Dios. Las palabras resonaron en la mente de Job. No un accidente, no un ataque enemigo, sino un acto que parecía venir directamente de los cielos. El cerco de protección estaba siendo violado desde adentro. La confusión comenzó a mezclarse con el dolor, y mientras él aún hablaba, tropezando con sus palabras, llegó el tercer mensajero. Un sobreviviente, un fantasma huido de una masacre. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. En cuestión de minutos, la obra de una vida entera de trabajo y sabiduría se había deshecho en polvo y sangre. La riqueza que lo definía, los siervos leales que lo rodeaban, todo había sido barrido. Job estaba de pie, el mundo girando a su alrededor, el aire pesado con el olor de la desgracia. Un silencio aturdido cayó sobre él, pero el adversario aún no había terminado. Había guardado su golpe más cruel, su arma más devastadora para el final. Y mientras el tercer mensajero aún intentaba recuperar el aliento, llegó el cuarto. Este no corría, tambaleaba. Su rostro no era de pánico, sino de un dolor tan profundo que parecía haber roto algo dentro de él. Las lágrimas trazaban caminos sucios en su rostro cubierto de polvo. Miró a Job, y su voz fue un susurro, un sonido quebrado, el sonido del fin de un mundo. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, dijo. Y cada palabra era un cuchillo en el corazón de Job. Y he aquí que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y han muerto. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Muertos, todos ellos, sus 10 estrellas apagadas de una sola vez, la melodía de su casa silenciada para siempre, el futuro de su linaje enterrado bajo los escombros. Este era un sufrimiento de otro orden. No era la pérdida de cosas, sino la pérdida de sí mismo, de su sangre, de su amor. El silencio que siguió fue absoluto, más fuerte que cualquier grito. Entonces Job se levantó, lentamente, como un hombre muy anciano. No gritó, no maldijo al cielo. Ejecutó los rituales del dolor con una precisión terrible y deliberada. Rasgó su manto, un sonido de tela partiéndose que resonó en el silencio. Rapó su cabeza, dejando caer al suelo el cabello que un día representó su honor. Y entonces se postró en tierra.
no en desesperación, sino en adoración. Con el rostro en el polvo del que venimos y al que volveremos, se postró, y de sus labios salieron las palabras que harían callar al cielo y al infierno, las palabras que sellaron la primera victoria de su fe. Su voz era un hilo, pero inquebrantable. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto, en medio de la ruina de su mundo y el océano de su dolor, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La primera ola de la tormenta había pasado, y el mástil de su fe, aunque azotado, permanecía en pie. El acusador había perdido la primera apuesta, pero la noche aún era joven, y de nuevo hubo un día en la corte celestial. Los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos, una vez más, estaba el adversario, el observador incansable. La voz del Señor resonó, conteniendo no solo poder, sino la validación de la fe de su siervo. ¿No te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero el cinismo del acusador era un pozo sin fondo. No se dio por vencido. La derrota solo afiló su lógica cruel. Piel por piel, replicó, evocando un antiguo proverbio. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. La pérdida externa es soportable. El dolor del alma es pasajero. Pero el dolor del cuerpo, la agonía de la propia carne, esa es la prueba final. Su voz se convirtió en una invitación siniestra. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Hiere su cuerpo, que es el templo de su alma, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La apuesta se elevó a un nivel de crueldad inimaginable. La prueba pasaría del mundo exterior al santuario interior del cuerpo de Job. Y de nuevo, con una soberanía que está más allá de nuestra comprensión, Dios concedió el permiso, estableciendo un nuevo y último límite. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Y el adversario se retiró, llevando consigo el permiso para infligir el dolor. Descendió sobre la tierra de Uz, no con fuego ni con viento, sino con el soplo silencioso de la enfermedad, e hirió a Job con una sarna maligna, una plaga que floreció en su piel, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagine la agonía, no una herida limpia, sino miles de ellas, pústulas que picaban con un fuego infernal, que se rompían e infectaban. Su piel, antes sana, se convirtió en un paisaje de dolor. Él, el gran Job, el príncipe de Oriente, fue expulsado de la compañía de los hombres. Su lugar ahora era sobre un montón de ceniza, un lugar de luto y desecho, y allí se sentaba, día tras día, noche tras noche, un hombre otrora hermoso transformado en una figura de repulsión, tomando un trozo de teja, un pedazo de cerámica rota para rascarse la materia de sus heridas, en un intento vano de aliviar la comezón y el dolor incesantes. Y fue en este punto de degradación absoluta que la última voz de su mundo antiguo vino a él. Su esposa, una mujer que también lo había perdido todo, que vio morir a sus hijos, su casa derrumbarse, y que ahora veía al hombre que amaba desintegrándose ante sus ojos. Su fe se había quebrado bajo el peso del dolor. Miró a su marido y sus palabras no eran de maldad, sino de una desesperación tan profunda que se había convertido en una especie de compasión distorsionada. «¿Aún retienes tu integridad?», dijo ella, con la voz ronca de tanto llorar. «Mírate, míranos, ¿de qué sirve esa fe tuya? Maldice a Dios y muérete. Pon fin a este sufrimiento, es la única misericordia que nos queda». Era la tentación final, venida no de un demonio, sino del amor que se había rendido al dolor.
Pero Job, levantando la mirada de su sufrimiento, respondió con una firmeza que parecía imposible. Su voz era débil, pero sus palabras eran fuertes. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aceptó el dolor como había aceptado la alegría, como venido de la misma mano soberana. Se rehusó a simplificar a Dios, a reducirlo a un mero distribuidor de bendiciones. Se aferró a su integridad, incluso cuando su cuerpo lo traicionaba y el amor de su vida le ofrecía el camino del olvido. La noticia de la calamidad de Job viajó por el desierto, llevada por las caravanas y susurrada en las tiendas, y llegó a oídos de 3 hombres, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Eran sus amigos, hombres de sabiduría y posición. Y cuando oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Y viajaron, y al llegar, alzando los ojos desde lejos, vieron una figura sentada en la ceniza, y no lo conocieron. Ese montón de sufrimiento no podía ser su amigo, el noble Job, y cuando se dieron cuenta de que era él, clamaron a gran voz y lloraron, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y entonces hicieron la cosa más sabia y compasiva de toda esta historia. Se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era en verdad muy grande. En ese silencio había solidaridad, en esa presencia había consuelo. Compartieron el peso de su dolor sin intentar explicarlo o resolverlo. Durante 7 días fueron amigos perfectos, pero el silencio, como una represa, no puede contener un océano de dolor para siempre. Y al cabo del 7º día, la represa se rompió, y fue Job quien la quebró. Abrió su boca, y lo que salió no fue una oración, ni una blasfemia, sino un lamento, un grito de angustia existencial que ha resonado a través de los siglos. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo yaciendo y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Maldijo su nacimiento, deseó el no ser, el olvido de la tumba, y fue este grito de dolor lo que abrió la puerta para que sus amigos comenzaran a hablar. Y con las mejores intenciones dijeron las peores cosas posibles. Elifaz, el mayor, el místico, comenzó. Su voz era suave, casi paternal, pero sus palabras eran como sal en la herida. Habló de una visión nocturna, de un espíritu que pasó por su rostro y le susurró un secreto divino. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y entonces aplicó su teología. Recuerda ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. El mensaje era claro, aunque velado en piedad. Job, si estás sufriendo, es porque has pecado. Dios es justo. La matemática divina es simple. El sufrimiento es el resultado del pecado. Arrepiéntete de tu pecado secreto y Dios te restaurará. Era la teología de la retribución, una visión del mundo limpia, ordenada y terriblemente cruel. Una teología que funciona muy bien cuando se mira el sufrimiento de los demás, pero que se hace añicos cuando el dolor llama a nuestra propia puerta. Y así comenzó el torbellino de los diálogos, un debate torturante donde el consuelo se convirtió en acusación y la amistad se convirtió en un tribunal. Lo que siguió
fue una tormenta de palabras. 3 ciclos de discursos donde los amigos, uno por uno, martillaban la misma tecla con una fuerza creciente, y Job, solo en su montón de ceniza, rebatía cada golpe con la fuerza de su propia y dolorosa verdad. Bildad, el tradicionalista, habló a continuación. No tenía la sutileza de Elifaz, era directo, casi brutal, apelando a la sabiduría de los antiguos. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas?, le preguntó a Job. ¿Acaso pervierte Dios el derecho o pervierte el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron, contra él los echó en el lugar de su pecado. Ni siquiera dudó en culpar a los niños muertos para probar su punto. Su mensaje: Dios es justo. Tus hijos murieron, luego pecaron. Tú sufres, luego has pecado. Busca a Dios, sé puro, y Él restaurará tu prosperidad. La lógica era impecable y el corazón de piedra. Zofar, el dogmático, fue el más cruel de todos. Acusó a Job no solo de pecado, sino de arrogancia. «¿Quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo?», se burló. «Sabe, por tanto que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece». Para Zofar, el sufrimiento de Job ni siquiera era el pago completo por sus supuestos crímenes. Era un descuento divino. Y Job, rodeado de estos consoladores que se habían convertido en sus verdugos, respondió. Su voz era una mezcla de sarcasmo, angustia y una fe obstinada que se negaba a morir. «Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría», ironizó. Pero su ironía pronto dio paso a su dolor crudo. Se volvió hacia Dios, ignorando a sus amigos, hablando directamente con el silencio que lo oprimía. Defendió su inocencia. No que fuera perfecto, pero sabía, en el fondo de su alma, que no había cometido ningún mal que justificara aquella aniquilación. Se sentía como un blanco en el campo de tiro de Dios, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, gritó, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Su gran angustia no era la enfermedad o la pérdida, era el silencio de Dios. Era la sensación de ser juzgado y condenado sin un juicio, sin una acusación clara. Su mayor deseo era tener su día en la corte. «¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios?», lamentó. «Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos». Y en medio de este torbellino de desesperación brillaron algunas de las estrellas más luminosas de la fe en toda la Escritura. En un momento de claridad profética, Job miró más allá de sus amigos, más allá de su sufrimiento, y declaró con una certeza que desafiaba su propia realidad: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Y en otro momento, en un acto de abandono total, pronunció el lema de toda fe que es llevada al límite: «He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré». No es una esperanza de liberación, sino una confianza en la persona de Dios, incluso si esa persona parece ser la fuente de su dolor. Los amigos no entendieron. Para ellos, esto era solo una prueba más de la terquedad de Job. Sus discursos se volvieron más ásperos. Empezaron a enumerar pecados específicos que Job debe haber cometido: maltratar a los pobres, negar agua a los sedientos, oprimir a las viudas. Construyeron un monstruo a partir de su teología y trataron de forzar a Job a usar esa máscara. Pero Job se negó. Se aferró a su experiencia, a su verdad, a su integridad. Permaneció solo, un hombre en harapos, luchando no solo contra el dolor y la enfermedad, sino contra la piedad sofocante de sus amigos y sobre todo contra el silencio ensordecedor de un Dios al que se negaba a abandonar. Y cuando las palabras de los 3 amigos y las respuestas de Job se agotaron, un silencio tenso cayó sobre el montón de ceniza. El debate
había llegado a un punto muerto. Fue entonces cuando se escuchó una nueva voz, la voz de Eliú, un joven que hasta entonces solo había observado conteniendo su impaciencia. Estaba enojado con Job por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios, y estaba enojado con los amigos por no haber encontrado una respuesta y aún así haber condenado a Job. Eliú habló con la pasión de la juventud, ofreciendo una nueva perspectiva. Sugirió que el sufrimiento tal vez no fuera punitivo, sino preventivo o educativo, que Dios usa el dolor para librar su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Sus palabras fueron un puente, una transición, el último discurso humano antes de que el cielo mismo rompiera su silencio. Y entonces sucedió. No fue una voz suave, no fue un ángel que descendió. Desde el norte, una oscuridad comenzó a formarse en el horizonte. El viento, que antes era una brisa desolada, comenzó a aullar, ganando fuerza, girando sobre sí mismo. Las nubes se adensaron, formando un embudo oscuro y atronador, un vórtice de poder inimaginable que descendía de los cielos y tocaba la tierra. Y desde dentro del torbellino, desde dentro de la tormenta, una voz habló. La voz de Dios habló. Y no era la voz de un consolador gentil, ni la de un juez en su tribunal. Era la voz del Creador del universo, y estalló con una fuerza que hizo temblar el mismo suelo. Y lo primero que dijo esa voz no fue una respuesta, sino una pregunta, un desafío que puso a Job en su debido lugar. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Y lo que siguió fue la más magnífica y humillante lección de cosmología jamás impartida. Dios no abordó la cuestión del sufrimiento de Job, no explicó la apuesta celestial. En cambio, llevó a Job a un recorrido por la creación, revelando su sabiduría y poder infinitos en contraste con la ignorancia finita del hombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios lo cuestionó sobre el mar. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja la oscuridad? Lo interrogó sobre la luz y las tinieblas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Lo confrontó con los misterios del cielo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Con cada pregunta, Job se encogía. Con cada demostración del poder divino sobre la naturaleza, su propio dolor, aunque inmenso, se colocaba en una nueva y vasta perspectiva. Él quería poner a Dios en el banquillo de los acusados, pero ahora se daba cuenta de que ni siquiera tenía el conocimiento para formular la primera pregunta al juez. Y entonces Dios lo llevó a un zoológico de criaturas que estaban más allá del control humano. El león salvaje, el cuervo, la cabra montés, el asno montés, el caballo de guerra cuyo cuello está vestido de crines y que se ríe del miedo. Y finalmente Dios le presentó dos criaturas que eran la encarnación misma de su poder indomable sobre un mundo que no fue hecho solo para la comodidad del hombre. Primero, Behemoth. He aquí ahora a Behemoth, el cual hice como a ti, dijo Dios. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre.
Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. Behemoth era un símbolo de la fuerza terrestre primordial, inquebrantable, una fuerza que no rinde cuentas al hombre. Y después, el más temible de todos, Leviatán, el monstruo del abismo. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo?, preguntó Dios con una ironía divina. La gloria de su vestidura son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. De sus estornudos sale un resplandor, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De su cerviz mora la fuerza, y delante de él salta el desaliento. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Leviatán era el símbolo del caos, del poder aterrador que habita en las profundidades, un poder que solo Dios puede dominar. Al presentar estas criaturas, Dios no se estaba jactando, le estaba enseñando a Job una lección fundamental. El universo es vasto, complejo, peligroso y hermoso, de una manera que la mente humana apenas puede comenzar a comprender. Y él, Job, con toda su rectitud, era solo una pequeña parte de un tapiz inconmensurablemente más grande. La respuesta a su sufrimiento no estaba en una explicación lógica, sino en un encuentro con la majestad incomprensible del Criador de todo. La tormenta pasó, el torbellino se disipó. El silencio que regresó ya no era el silencio del abandono, sino un silencio lleno de una presencia abrumadora. Job estaba de pie o de rodillas, no lo sabemos, pero su espíritu, que antes era desafiante, ahora estaba postrado. Respondió a Dios, y su voz ya no contenía argumentos, solo reconocimiento. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, susurró. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y entonces pronunció las palabras que marcaron el punto de inflexión de su alma, el verdadero clímax de su viaje. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La fe de Job, antes basada en la tradición, en la reputación, en la teología, se había transformado. Ahora se basaba en la experiencia. No recibió una respuesta, recibió una revelación. No entendió el porqué de su sufrimiento, pero encontró a Dios en medio de él. Y esa visión, ese encuentro, lo cambió todo. Por tanto, concluyó, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este no es el arrepentimiento de un pecador que confiesa sus crímenes. Es el arrepentimiento de lo finito ante lo infinito. Es la humillación del hombre que se da cuenta de su propia pequeñez y de la grandeza insondable de Dios. Se arrepintió de su presunción, de su ignorancia, de haber intentado medir el océano con un dedal, y habiéndose humillado Job, la atención de Dios se volvió hacia los tres amigos, y su voz, ahora tranquila pero firme, trajo un juicio sorprendente. Mi ira se encendió contra ti, Elifaz, y tus dos compañeros, dijo el Señor, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Este es uno de los giros más impactantes de la historia. Job, con sus gritos, sus dudas, su rabia y su honestidad brutal, estaba más en lo recto a los ojos de Dios que sus amigos, con su teología ortodoxa, piadosa y perfectamente equivocada. Porque Job, en su dolor, nunca abandonó la relación. Luchó con Dios, le gritó a Dios, pero siempre habló a Dios. Los amigos, en cambio, hablaban acerca de Dios, defendiendo una caricatura, un ídolo de justicia retributiva que no era el Dios vivo y verdadero. Eligieron la teología sobre la compasión, el sistema sobre la persona,
Dios entonces les ordenó que tomaran sacrificios y fueran a Job, y que Job orara por ellos, para que fueran perdonados. Y Job, el sufriente, se convirtió en el intercesor. El hombre que necesitaba sanación se convirtió en el agente de sanación para aquellos que lo hirieron, y oró por sus amigos, y el Señor aceptó la oración de Job, y entonces el Señor quitó la aflicción de Job. La Escritura dice que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y le nacieron otros 7 hijos y otras 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Jemima, que significa paloma; el de la segunda, Sesia, canela, una especia perfumada; y el de la tercera, Kerenjapuk, frasco de cosmético, que realza la belleza de los ojos. Y no había mujeres tan hermosas en toda la tierra como las hijas de Job. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos, un acto de amor y reconocimiento inusual para la época. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y así la tormenta de Job se calma. Y quizás una pequeña tormenta dentro de nosotros también encuentre un poco de paz. ¿Te das cuenta? El viaje de Job nos enseña la lección más difícil y más liberadora de todas. La respuesta a nuestro sufrimiento no es una explicación, sino una presencia. No es un por qué, sino un contigo. Dios nunca le explicó a Job el motivo de su dolor, pero se le reveló a Job en medio de él. Y eso fue suficiente. Quizás tu vida ahora mismo tenga preguntas sin respuesta. Quizás has mirado tu propio torbellino, sintiéndote pequeño y olvidado. La historia de Job es la prueba de que Dios no teme a tus preguntas, ni a tu rabia, ni a tu dolor. Él prefiere tu honestidad brutal a tu silencio piadoso. No estás solo en tu búsqueda. El simple hecho de que te hayas quedado hasta el final de este video, de haber recorrido este camino de polvo y estrellas, dice mucho de tu alma. Dice que eres alguien que busca más que respuestas fáciles. Formas parte de un grupo de personas que tienen el coraje de mirar el misterio y no apartar la vista. Y eso, mi amigo, mi amiga, es el inicio de la verdadera sabiduría. Tu perspectiva sobre la fe y el dolor nunca más tiene que ser la misma. Ahora llevas contigo la certeza de que la fe no es ausencia de lucha, sino la fuerza para luchar un día más, sabiendo que no estás luchando solo. Si esta reflexión tocó tu corazón de alguna manera, deja tu like para que sepamos que este contenido tiene valor para ti. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para que sigamos teniendo estas conversaciones, para que sigamos explorando juntos los profundos misterios de la vida y de la fe. Y antes de irte, me gustaría mucho saber tu opinión. ¿Cuál fue la parte de este viaje que más resonó en ti? ¿Fue el dolor de Job, la crueldad de los amigos o la majestad de la respuesta de Dios? Comparte en los comentarios. Leer tu experiencia nos conecta y nos fortalece como comunidad. Recuerda, no te defines por tus pérdidas, sino por la manera en que te levantas. Que la paz que Job encontró después de la tormenta, una paz que no viene de la comprensión, sino de la confianza, encuentre también un lugar para reposar en tu corazón hasta nuestro próximo viaje. Quédate en paz.